Abramos la palabra de Dios en el Salmo 95, en la cual tuvimos hoy la lectura o el canto. También está en la página número 11 de nuestro libro de oración común, titulado como Venite exaltemus Domino. También los niños van a pasar a la reflexión de la palabra de Dios, así que pueden salir. Recordemos que estamos teniendo una serie breve de predicaciones respecto al principio regulador del culto de la tradición anglicana. Entonces, como base, el Salmo 95 que ya hemos leído en esta hora de la mañana. Como ya lo hemos leído, vamos a orar y posteriormente reflexionaremos en este pasaje. Señor y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora, Señor, invocamos tu nombre para que nos des sabiduría, Señor, para que nos instruyas, Señor, según tu santo evangelio. Y de este modo, Padre, los corazones de cada uno de nosotros sean inclinados hacia la adoración que te agrada, que sean inclinados también, Señor, a buscar tu rostro y también, Señor, al conocimiento más pleno de tu persona. Señor, te ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bueno, entonces, como ya les comentaba, estamos en esta serie de sermones, una serie muy breve que toca el tema del principio regulador. Y el título de la predicación de esta mañana es Si oyereis hoy su voz. Y como pregunta, ¿qué gobierna nuestra adoración? En el sermón anterior, que fue expuesto a la luz del Salmo 100, afirmamos una verdad esencial. Dios no solo llama a su pueblo a adorarle, Dios también define cómo debe ser adorado su pueblo. Entonces es bien importante que tengamos claridad respecto a cómo adoramos nosotros al Señor. Porque en realidad podemos ver que el cristianismo sin duda ha crecido y se ha extendido por todo el mundo. Podemos decir también, inclusive, que la civilización de la cual hoy gozamos se debe a la extensión del cristianismo. El cristianismo ha hecho a los hombres más cultos, el cristianismo ha hecho a los hombres desarrollar todo lo que tenemos. El cristianismo ha llevado a los hombres a buscar el bienestar de la humanidad. Y de esta manera, aunque el cristianismo está presente en nuestra sociedad, también vemos que hay expresiones distintas de cómo se adora al Señor. Entonces, cuando el Señor está llamando a su pueblo a adorarle, también está definiendo cómo debe de hacerlo el pueblo. Vimos en el sermón pasado que la adoración cristiana no nace de la iniciativa humana. Nosotros pudiéramos pensar que sí, pero en realidad la iniciativa de que adoremos a Dios parte de Él mismo. No surge de impulsos espontáneos. No se diseña desde la creatividad religiosa, sino que brota esta como respuesta obediente al llamado y la salvación de Dios. Esto, hermanos queridos, podemos verlo nosotros en el testimonio de las Santas Escrituras. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios es sacado de Egipto, una consecuencia lógica es la adoración a Dios, que cantan ellos sus maravillas, el brazo fuerte de Dios y la protección de Dios para con ellos. Entonces, primeramente Dios tiene que revelarse al hombre, tiene que mostrarle sus características
y llevarlo a la adoración correcta. Porque evidentemente que los hombres en todas las civilizaciones han adorado a algún dios o han intentado desarrollar la religión. Pero vemos que Dios, al ver nuestra naturaleza caída e inclusive nuestra torpeza, nos da sentencias de cómo desea Él ser adorado por nosotros. Y esto también es parte del Evangelio y del amor de Dios manifestado a su pueblo. Hoy, queridos hermanos, hemos de dar un paso más en el Salmo 95. Este salmo no solamente nos llama a adorar, nos muestra la razón, la forma y el destinatario de nuestra adoración, y añade una advertencia solemne sobre qué ocurre cuando el pueblo de Dios oye la voz del Señor y no la obedece. Para esto hemos de tocar algunas definiciones necesarias que ya hablamos en la ocasión anterior. Vemos que hoy día hay dos corrientes o dos formas en las que la iglesia está adorando a Dios. Una es el principio normativo y otra es el principio regulador del culto. Estas son dos doctrinas que se han extendido propiamente hoy día, tienen una forma y una definición. En el culto dice el principio normativo que puede hacerse todo aquello que la Escritura no prohíbe explícitamente. Entonces, en términos prácticos, aquellos que son parte de este principio, de esta norma, dicen, pues nosotros podemos adorar a Dios según todo aquello que la Biblia no nos está prohibiendo. Bajo el entendimiento de este principio, de una manera incorrecta, el culto comienza a llenarse de prácticas tales como, y lo digo con respeto, hermanos, porque no estoy denigrando la salvación de nadie. Este sermón solamente tiene como propósito que nosotros podamos enfocarnos de una manera más precisa y correcta a la adoración de Dios. Pero hay algunas iglesias que en algunas ocasiones dicen, mira a tu hermano y dale una sonrisa, porque Dios ama la alegría, pero Dios no ha ordenado tal cosa. O dinámicas como saluda a 5 personas para romper el hielo espiritual, pero Dios no ha ordenado tal cosa. O levanta tu mano si hoy viniste con tal expectativa y Dios no ha ordenado tal cosa. O repite conmigo esta frase para activar tu fe, pero Dios tampoco ha ordenado tal cosa. Estas dinámicas están diseñadas para romper la tensión, pero lo que rompen algunas veces es la reverencia. Son momentos pensados para conectar emocionalmente, pero que nos desconectan del texto bíblico. Entonces, nosotros tenemos que entender que nada de esto está explícitamente prohibido en la Escritura, pero tampoco Dios lo ha ordenado. Cuando el culto necesita ser animado, es porque ha dejado de ser teológico y preciso. Es porque se ha enfocado en cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Cuando dependemos de dinámicas, es porque hemos dejado de confiar en la palabra de Dios. Estas prácticas pueden parecer no tan importantes, estas prácticas pueden ser o pueden parecer irrelevantes, pero al final son prácticas que son nocivas, porque hay iglesias que al final vienen a suprimir la esencia del evangelio por este tipo de formatos, para hacer que el hombre en algún sentido llegue a tener este conecte, entre comillas, muy entre comillas, espiritual con Dios. Pero estas prácticas están revelando algo más profundo de estas congregaciones y de estos hermanos. Está revelando que el hombre decide cómo acercarse a Dios. Ya leíamos también en el Salmo 19, por ejemplo, en donde encontramos que el salmista empieza a decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo esto es bueno, pero al final, o entre medio de este pasaje, concluye en algo bien interesante y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, aunque la gloria de Dios es manifestada en la creación, no tiene la capacidad de convertir el alma del hombre, pero la ley de Dios sí. Es por esto que es importante y es porque cuenta cómo expresamos nuestra adoración a Dios. Entonces,
hermanos, cuando el amor, porque estoy seguro que muchos de nuestros hermanos que adoran normativamente lo hacen en amor a Dios, lo hacen de un deseo genuino y sincero hacia Dios, pero cuando el amor no está ordenado correctamente, incluso lo aparentemente bueno termina desplazando a Dios, termina suprimiendo a Dios. Y esto, hermanos, al final se puede convertir en idolatría, porque la idolatría, en el concepto más esencial, es todo aquello que suple el lugar de Dios. Si nosotros suplimos el lugar de Dios con este tipo de dinámicas de una manera descuidada o empezamos a cambiar las cosas que nos enseña la palabra de Dios, al final, aunque seamos evangélicos, nos convertimos en idólatras. Probablemente no tengamos yesos en nuestro servicio, probablemente no tengamos íconos o algún tipo de objeto al cual le queramos dar nosotros la honra, pero aún con nuestro formato de adoración podemos practicar idolatría, porque ahora vamos a empezar a amar las dinámicas, porque ahora vamos a empezar a amar otras cosas que Dios no ha ordenado en su palabra. La idolatría, hermanos, es tan profunda y está arraigada en nuestros corazones. El hombre es una máquina de generar ídolos, no solamente de esculpirlos, sino de generarlos en su propia mente y en su propio corazón, y podemos traerlos ahí. Probablemente no estén colgados en nuestras puertas o no estén colgados en nuestras paredes, pero pueden estar colgados en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que la forma en la que nosotros adoramos importa e importa mucho. La pregunta aquí, respecto a esta definición primera que hemos dado del principio normativo, es ¿qué cosa está gobernando este principio? Y se preguntan nuestros hermanos, ¿qué está permitido? Y si no está permitido, podemos nosotros tal vez hacerlo. Ahora, tenemos del otro lado el principio regulador del culto. Y este dice que en el culto solo se debe hacer aquello que Dios ha ordenado en su palabra, de forma explícita o por buena y necesaria conciencia. Entonces, hermanos, la consecuencia de centrarnos en la palabra de Dios nos va a llevar hacia un puerto seguro. Y aquí, queridos, es importante que también podamos evitar extremos. Por eso, esta serie de sermones se llama el principio regulador del culto desde la perspectiva anglicana. ¿Cómo lo vemos nosotros? Porque también hay varios sabores respecto a la forma del principio regulador. Y aquí, hermanos, no estoy diciendo yo que alguno sea mejor o que el de nosotros sea perfecto. Estoy diciendo cómo lo expresamos nosotros, cómo lo vemos nosotros. Entonces, procuramos que todo lo que hacemos esté regulado por la palabra de Dios. La pregunta acá es, ¿qué es lo que lo gobierna? ¿Dios lo ha mandado? ¿Dios ha dicho que lo hagamos? Porque ambos formatos buscan honrar a Dios. No negamos que aquellos que adoran al Señor de manera normativa lo estén haciendo por una mala conciencia. En realidad ambos formatos están buscando honrar a Dios, pero parten de criterios distintos. Y estos criterios producen formas distintas de adoración. Y esto debe quedarnos bastante claro a nosotros, queridos hermanos, que nuestra formación, nuestra teología, nuestra doctrina nos va a llevar a nosotros a adorar al Señor de una manera agradable o desagradable a Él, de una manera correcta o incorrecta. Igual hago referencia al sermón del día miércoles, en donde se hablaba acerca de cómo se ha establecido un fundamento, que nadie puede poner otro fundamento sobre el que está puesto. Y es cierto, Dios nos ha prometido salvación. El que es salvo por la fe en Jesucristo. La gracia de Dios es lo que ha permitido que seamos salvos, pero el texto dice claramente del miércoles que sufrirá pérdida. Entonces, ¿qué significa? Que probablemente no vamos a salir bien librados en algunas ocasiones en ciertas pruebas o luchas que atravesemos, pero también podemos aplicarlo en nuestra adoración a Dios. Probablemente no va a ser tan nutritivo cuando nosotros queremos normar el culto según nuestros propios pensamientos. Y ahora vamos al texto, el Salmo 95 que ya hemos leído, pero lo vamos a estar leyendo nuevamente porque pues ese sermón
es un sermón, aunque es temático, es también a la vez expositivo. Todos nuestros sermones tratamos de que sean expositivos. Venid, cantemos a Jehová, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Estos son los versículos 1 y 2. Aquí encontramos el llamado más solemne a la adoración congregacional. No es una sugerencia que nos está dando el Señor, no dice, le sugiero personas, le sugiero que vengan y canten a Jehová, sino dice, venid, cantemos a Jehová. Es imperativo que podamos acercarnos a Dios, a adorarle. De aquí también podemos decir que surgen muchas ideas de algunas personas que simpatizan a veces con la religión, pero que en modo alguno la practican y tal vez no pertenecen al pueblo de Dios. Frases como estas, Dios está en todos lados y no es necesario el congregarnos, pero la palabra ha determinado que nosotros nos congreguemos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo. Entonces Dios no está sugiriendo que nos reunamos los días domingo. Dios nos está ordenando que nos reunamos los días domingo para adorarle. Entonces no es una sugerencia, evidentemente, no es una invitación emocional. Es un mandato del Dios del pacto. Y este mandato es: venid, cantemos a Jehová, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Los comentaristas clásicos señalan que los términos usados aquí expresan el gozo más elevado, no algo superficial, sino teológicamente fundado. La roca de nuestra salvación es una base firme, segura, inamovible. Igual hago referencia al mismo texto que veíamos en Corintios, que la base de nuestra fe está en el Señor, en Dios, en Cristo como su Hijo amado que fue enviado al mundo para morir por nosotros. Está en el fundamento de los apóstoles, de los profetas, de aquellos que predicaron la palabra antes que nosotros conocemos como los padres de la iglesia, los pastores de los primeros siglos. Y de ahí hay un desarrollo de la doctrina cristiana hasta nuestros días. Entonces, hermanos queridos, veamos esto, que tenemos una base de la cual partir. La adoración comienza cuando Dios convoca y la iglesia responde. Hemos visto hoy, hermanos, cómo es que hemos hecho las lecturas y hay una respuesta a la lectura. Típicamente en el Salmo, después de la lectura del Salmo, decimos: gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre por los siglos de los siglos. Amén. Es una respuesta de la iglesia a exaltarlo por la palabra que nos ha dado, por el evangelio que tenemos hoy en nuestras manos. Esta adoración auténtica entonces no comienza cuando el hombre decide acercarse a Dios, sino cuando Dios se da a conocer y llama a su pueblo a responder. Y esto debemos apuntarlo también hacia la doctrina bíblica de la salvación, o lo que conocemos nosotros como el Ordo Salutis. El Ordo Salutis reformado comienza con Dios. En la teología reformada, el orden de la salvación no inicia con la decisión del pecador, sino inicia con la iniciativa soberana de Dios. Pero hoy, por ese tipo de cosas, a veces pensamos nosotros que nuestra vida cristiana ha comenzado cuando hemos levantado la mano a Dios, cuando nos hemos acercado a lo que los nuevos evangélicos llaman altar, o cuando hemos hecho una oración de fe al Señor. Pensamos que ahí parte nuestra salvación. La realidad es que no es así. La realidad es que Dios llama a los pecadores a acercarse a Él. La verdad es que Dios se revela a través del evangelio en Cristo. La verdad es que Dios, a través del Espíritu Santo o por medio de Él directamente, regenera al pecador. Y el hombre evidentemente responde. Pero anteriormente el hombre no lo puede hacer. No depende de la capacidad intelectual que el hombre tenga, no depende de sus estudios, depende de la vida que Dios le ha dado al hombre. Porque vosotros antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero sabiendo aún así que estabas muertos, Cristo murió por ustedes, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué razón el mundo no responde al evangelio de Dios? El mundo no responde porque está muerto,
no está enfermo como algunas personas lo dicen. El hombre está muerto y el hombre muerto nada puede hacer. El muerto no respira, solamente puede hacer una cosa, apestar y descomponerse. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y regenera al hombre, es cuando el hombre responde a Dios. He aquí el llamado de Dios, he aquí la revelación de Dios, he aquí la regeneración en los cristianos y la respuesta de ellos. Aquel que comenzó la buena obra, este mismo la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Hasta entonces es de principio a fin, es Dios obrando en los hombres. No somos nosotros los que hemos llegado a este conocimiento de Dios. Probablemente ha habido algunas ventajas en algunas personas al nacer en hogares cristianos. Claro, porque nos han educado la fe desde niños. Esto es evidente, pero aún así no es este tipo de educación la que nos ha llevado a nosotros a acercarnos a Cristo, sino la obra regeneradora del Espíritu Santo en los cristianos. Igualmente, hermanos, en el culto, Dios está convocando, Dios está dando a conocer y la iglesia está respondiendo con alabanzas. No cantamos para atraer a Dios, cantamos porque Dios ya ha hablado. Así que nuestros cultos inician así, regularmente, diciéndonos la condición en la que estamos delante de Dios. Nos llama al arrepentimiento. Dios se muestra inicialmente como un Dios santo y el hombre como un hombre necesitado. La adoración no es un intento humano de ascender, sino una respuesta obediente a una gracia que desciende desde lo alto. El hombre, al contemplar la obra de Dios, solamente puede decir solamente a Dios la gloria. Solamente a Dios la gloria. Lo tenemos en nuestros estándares de fe, soli deo gloria. Pero no debe ser únicamente una frase que se escuche bonita y elegante. Esta es la respuesta de un corazón contrito y humillado por el Evangelio, porque el Evangelio, hermanos, no solamente son buenas noticias. De hecho, el Evangelio empieza hablando de las malas noticias, de que estamos condenados. Pero la buena noticia en el Evangelio es que el hombre puede ser transformado por el poder de Dios. Entonces, esto es hacer teología cristiana. A la hora que nosotros estamos adorando a Dios, a la vez estamos haciendo teología. La teología es algo práctico. En segundo lugar, también la razón de nuestra adoración. Versículos 3 al 5, seguimos leyendo la palabra de Dios, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y sus manos formaron la tierra seca. Así que vivimos en el mundo de Dios. No importa si nosotros aceptamos a Dios, no importa si nosotros creemos en Dios, el mundo fue creado por Dios. Esta es la realidad y tenemos que aprender a vivir bajo lo que Dios ha creado. Las leyes que hoy tenemos, las leyes físicas, Dios las ha diseñado para que vivamos así. No podemos escapar de ellas. Entonces, no importa que nosotros queramos volar, la realidad es que no podemos hacerlo, porque Dios ha diseñado así las cosas. Aquí el salmista nos da una razón objetiva de la adoración. No adoramos porque la música nos conmueve. No adoramos porque la experiencia nos resulta significativa. No adoramos porque el ambiente nos predispone a hacerlo. Adoramos porque Dios es Dios. Solamente por eso. Dios es Dios y merece nuestra atención y nuestra adoración. Los llamados dioses no son reales, son construcciones humanas. Jehová, en cambio, es el creador y soberano de todo lo que existe. La adoración bíblica es teocéntrica. Nunca se basa en el hombre, nunca está basada en el hombre. Dios es el centro, la razón y el destino de nuestro culto. Y hermanos queridos, si nosotros adoramos a Dios porque es Dios, entonces debemos decir con honestidad que el culto no son celebraciones que nos
hayamos inventado o sacado de la manga. No son celebraciones que puedan ocupar el lugar objetivo del culto que es Dios. Por ejemplo, hermanos queridos, nosotros no celebramos el Día del Pastor. Ustedes se han dado cuenta que el poco tiempo que estamos aquí no celebramos el Día del Pastor, porque el pastor es siervo de Dios, no es el centro. ¿Saben inclusive por qué nos ponemos en este lado nosotros y no en el centro? Porque el pastor no es el centro, es el Señor. Entonces, no celebramos a otra cosa o a otro objeto que no sea Dios. Honramos el trabajo de Dios, que esto sí es bíblico, pero convertir el Día del Señor en liturgia es confundir el mensaje con el mensajero, con el Señor del mensaje. Y hermanos, la verdad es que el Día del Pastor hoy día ha tomado rumbos oscuros, porque si somos honestos, algunos pastores o algunas iglesias lo hacen realmente para pedir dinero, solamente. Pero de verdad, hermanos, que yo como pastor lo digo, qué humillante es para un pastor hacer esto, que tengas que pedir dinero y formar un culto para que te den dinero o regalos. Es humillante, es detestable. La realidad es que se convierte en una fiesta generada por el marketing de la iglesia. La Escritura sí manda a honrar a los pastores. No lo estamos negando porque sería deshonesto y sería antibíblico. Pero honrar no es lo mismo que celebrar, y mucho menos mercantilizar el ministerio. Cuando el culto gira en torno al pastor y no en torno a Dios, estamos pecando. Cuando el púlpito se convierte en un escenario de elogios, estamos pecando. Cuando la liturgia se adapta para celebrar al ungido de Dios, estamos pecando. Cuando la honra necesita aplausos, videos, consignas y campañas, estamos pecando. Esto ya no es honra bíblica, es marketing eclesiástico. Debemos de tener cuidado, hermanos, con estas cosas. Yo no estoy diciendo que el pastor no tenga alguna autoridad o que no se le deba dar respeto. Sí, se le debe de dar todo esto, pero no es objeto del culto. Y debemos de sacar esto, de echar esto fuera de nuestras congregaciones. El día de antier estuvimos en una celebración con otros clérigos. Uno de los pastores me contaba lo siguiente, dice, en una ocasión me tocó predicar y dice, yo estaba pues vestido con mi ropa coral y estaba un pastor evangélico. Él pensó que yo era romano, decía el reverendo. Entonces él se puso a escuchar lo que decía y después dice, cuando terminé de predicar, él pidió el podio y él dijo, den un aplauso. Y el auditorio aplaudió. Y entonces él dice, tengo 50 años como pastor y no he escuchado a una persona predicar, a un sacerdote, porque él pensaba que era un sacerdote romano, predicar de esta manera. Y dice el hermano, él cuenta su experiencia, dice, no sé si esto fue un halago o una ofensa para mí, porque en realidad nuestra carne, nuestra condición nos inclina a querer recibir halagos, pero realmente esto puede ser ofensivo para el ministerio pastoral y ofensivo a Dios, porque el centro no es la persona, el centro debe ser Cristo. Esto nos debe quedar claros a nosotros en nuestro entendimiento. Hermanos, tampoco, por ejemplo, celebramos el Día de las Madres como un culto en el que podamos decir, este culto es culto del Día de las Madres. La maternidad sin duda es un don sagrado, es un don celestial, pero el culto no existe para exaltar vocaciones humanas, sino para exaltar al Dios que llama, salva y gobierna. No estoy diciendo, hermanos, que no podemos celebrar el Día de las Madres, estoy diciendo que no podemos rendir culto a las madres. Ahora el calendario civil dicta el contenido del culto, pero el culto deja de ser teocéntrico cuando nosotros nos adaptamos a los formatos o constructos que la sociedad ha hecho. El problema no es el afecto, el problema es el desplazamiento del objeto de la adoración.
No es malo amar lo creado, pero sí es trágico adorarlo. Nosotros podemos amar las plantas, a mí me encantan las plantas, a las mujeres les gustan mucho las flores, pero no las adoran. Podemos amar todo lo que Dios ha creado, pero adorarlo es pecaminoso. La iglesia puede honrar personas, pero no puede adorar a nadie que sea Dios. Y ninguna cosa creada puede ocupar el lugar de Dios. Porque el hecho es que el mandamiento dice que no solamente no debes crear cosas para adorarlas, dice, sino no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pues yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Entonces, cuando se adapta a la emoción del día, el corazón se adapta también a una verdad que es eterna y que puede ser positiva o negativa para nosotros. Ahora, hermanos, también puede llegar la crítica hacia nosotros. Entonces, ¿por qué celebramos Navidad? ¿Por qué celebramos Epifanía? ¿Por qué celebramos nosotros la Candelaria y otras fiestas cristológicas? Aquí debemos de ser igual de claros para no ser inconsistentes a lo que estamos diciendo. La realidad es que lo celebramos porque tienen un contenido bíblico y no cultural, porque todo esto está en la palabra de Dios. La Navidad, evidentemente, los que han estado aquí se han dado cuenta que no la celebramos en torno a Santa Claus, la celebramos en torno al nacimiento, que la Navidad es una festividad cristiana en la que celebramos que el Señor ha venido al mundo, ha nacido, ha crecido, ha desarrollado un ministerio y ha llegado a consumar su ministerio en la cruz. Entonces la Escritura claramente habla acerca del nacimiento de Jesucristo. La Epifanía también es marcada en las Escrituras, con la venida de los magos que nosotros conocemos que venían de Oriente. Y es algo importante tocar esos temas, porque hay un trasfondo cristológico en medio de ellos. Hablan acerca de la persona de Jesucristo, o la Candelaria, ¿verdad? Que es la purificación de María, algo que también viene en las Escrituras. ¿Y qué significa todo esto? Que Jesús nació conforme a las Escrituras. Por esto es necesario celebrarlo y por eso es necesario hablar de ello, porque el centro aquí sigue siendo Cristo. El Verbo se hizo carne. No es un detalle litúrgico, es el centro del Evangelio. Epifanía, Candelaria y otras fiestas del calendario cristiano no exaltan a los hombres, sino momentos objetivos de la obra redentora de Cristo. Estas celebraciones existen porque la Escritura las enseña, porque la iglesia histórica las confiesa, porque la fe cristiana necesita de todo esto para proclamar todo el consejo de Dios. Existe una conexión, hermanos, entre nuestra teología reformada y la iglesia del primer siglo. No tenemos por qué partir nosotros, porque la iglesia ha existido por más de 2000 años. No tiene 500 años. Tenemos una conexión con los primeros cristianos, con los padres de la iglesia, con todos ellos. Y no estoy diciendo que todo lo que ellos hicieron o dijeron es correcto. Lo que estoy diciendo es que todo lo que ellos hicieron y dijeron debe ser filtrado por las Escrituras. Y debemos tomar lo bueno y desechar todo aquello que sea malo y que deshonre el nombre del Señor. Entonces no celebramos fechas, sino hechos salvíficos. No exaltamos símbolos, sino que proclamamos a Cristo. Todo nos debe de conducir a Cristo y a su obra. La encarnación apunta a la cruz apunta a la resurrección. La resurrección es la razón por la que hoy estamos aquí reunidos nosotros. ¿Qué celebramos? Este es el culto de adoración pública. Estamos celebrando la resurrección de Cristo. Exaltamos a Cristo por su poder, por sus maravillas, por su gloria, por su misericordia, por todos sus beneficios que nos ha dado a nosotros, para que Él ordene todo según nos convenga a nosotros y para que su nombre sea conocido por todos. Entonces, si una celebración no nace de la Escritura, es errónea. Si no proclama a Cristo, debe ser detestable. Y si no conduce a los hombres a la gloria de Dios, debe ser desechada inmediatamente. Puede parecer algo bueno, pero no es el culto que Dios demanda de nosotros.
Es por esto que no adoramos lo que nos conmueve, sino a aquel que nos creó. No celebramos lo que sentimos, sino lo que Dios ha hecho. Este texto nos está diciendo eso, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Adoramos a este Dios creador. El principio fundamental es que el Dios que gobierna la creación es el mismo Dios que gobierna la adoración. Hermanos, si Dios se relaciona con su creación, también se relaciona de una manera más íntima con su pueblo. Y si se relaciona de manera más íntima con su pueblo, también ordena las cosas. ¿Por qué el mundo no perece a pesar de toda la maldad del hombre? ¿Acaso no es suficiente la maldad del hombre para que ya hayamos desaparecido de esta existencia? La razón y la verdad es que sí, pero es Dios quien ha prometido que habría siembra, que habría desarrollo y que Él cuidaría de todas las cosas hasta su segunda venida. Si nosotros no nos destruimos a nosotros mismos es porque Dios está gobernando. Con mayor razón debemos tener esta conciencia nosotros como cristianos, que Dios también está gobernando y ordenando todas las cosas a través de su palabra. Él no quiere que le adoremos de acuerdo a nuestras imaginaciones. Quiere que le adoremos de acuerdo a lo que Él ha dicho. Quiere que le adoremos conforme al evangelio que se nos ha revelado. Si nosotros estamos disconformes a lo que Dios ha dicho, tenemos esta tendencia hacia la idolatría. Tenemos esta tendencia hacia pensar que nuestras ideas pueden ser mejores a las que Dios ya ha establecido. Ahora, hermanos, este salmo que hemos leído, el Benite, famoso Benite, le conocemos, la forma bíblica de adorar. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Este versículo ha sido conocido históricamente en la iglesia como el Benite exaltemus Domino, que son las mismas palabras que acabo de mencionar. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Así aparece titulado en el libro de oración común, donde ocupa un lugar central en la oración diaria de la iglesia. ¿Por qué los anglicanos lo hemos conservado? No es para aparentar mayor piedad, no es por un tema de hacer teatro, no es un tema de formalismo vacío. Hermanos, lo hacemos porque está allí en las Escrituras. Ellas mismas prescriben la forma reverente de dar una respuesta. Porque algunos nos dicen, es que ustedes, ¿por qué se arrodillan? Pues porque la Biblia lo dice. O como dice el Benite, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué ustedes levantan las manos? Pues la Biblia lo dice. ¿Por qué hacen gestos? Porque Dios nos ha hecho con sentimientos y entendimiento y quiere que los enfoquemos hacia Él. No es porque queramos vernos piadosos o por hacer teatro, es porque Dios demanda de su pueblo que lo haga así. Entonces no nos postramos y arrodillamos solamente porque el gesto nos haga más santos, sino porque obedecemos lo que Dios ha dicho. Pero hermanos, en la práctica, les aseguro que quienes se oponen a este tipo de prácticas, les costaría arrodillarse y postrarse delante de Dios. ¿Saben por qué? Por el hecho es que su carne se revela ante lo que Dios ha mandado. El Evangelio debe sensibilizar nuestros corazones y llevarnos hasta estos actos de adoración sin extremizarlos, ¿verdad? Por ejemplo, una de las prácticas que tenemos nosotros como iglesia es que recibimos la Santa Comunión de rodillas, pero no vamos a obligar a una persona que no pueda hacerlo, a una persona que tenga una mayor edad y que probablemente tenga lastimadas sus rodillas, no la vamos a obligar a hacerlo. Porque tampoco Dios desea esto, Dios desea que tengamos entendimiento aquí, aunque Él ha mandado a que nos postremos y nos arrodillemos, la realidad es que hay algunas personas que no van a poder hacerlo. Así que en esto debe de entrar también la sabiduría de aquellos que ministran delante de Dios. Por eso esta adoración regulada, en la cual nosotros creemos, también debe de estar llena y empapada
de la sabiduría de Dios en las cosas prácticas. Hermanos queridos, es como en los bautismos. Hay personas que no son aptas para ser sumergidas en un río corriente. Pero a veces nuestra tradición y nuestra cabeza tan falta de misericordia quiere hacerlo así de esta manera. Solamente vemos dos elementos para este tipo de actos: el agua y la pronunciación de las palabras de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que aún los sacramentos mismos no dependen de aquel que los administra, sino depende de la promesa de Dios, del pacto. Pero tendemos a ser inflexibles en muchas cosas por causa de nuestros desvíos internos. Todo esto debe de ser consistente. El destino de la adoración es Dios. El pueblo adora porque Él es Jehová, nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Versículo 7. Así que aquí se define claramente quién adora y a quién lo hace. La adoración no es algo genérico, no es universal en el sentido abstracto. Es el acto del pueblo del pacto que está respondiendo a su Dios. Somos su pueblo, somos su rebaño, somos dependientes de su cuidado. Como bien lo observa la tradición reformada, la adoración es inseparable de esta relación pactual. El pacto, de hecho, hermanos, es como la regla teológica que nos lleva a nosotros, a todas las expresiones de fe que hoy tenemos, a la adoración y a nuestra vida personal con Cristo. Es pactual. Seguimos leyendo el versículo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque aquí, hermanos, podemos estar hablando tanto, pero podemos endurecer nuestro corazón. Yo no estoy diciendo, hermanos, que acepten todo lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es que examinen todo lo que les estoy diciendo hoy. Porque a veces cerramos nuestro corazón y lo endurecemos y decimos: yo no quiero escuchar esto, probablemente no con estas palabras, pero sí en nuestra práctica. Yo no quiero saber de esto porque ya tengo una definición de lo que las cosas son para mí. Y esto solamente es soberbia y orgullo, como el pueblo. Como el pueblo ya lo hizo en ocasiones, como tendemos a hacerlo nosotros en múltiples ocasiones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí el salmo está cambiando de tono. La alabanza ha pasado a la amonestación. Israel adoró externamente, pero no obedeció internamente. Dios no rompió su pacto, pero se disgustó durante 40 años. No los destruyó, pero los dejó andar extraviados durante 40 años. Si seguimos el texto, dice: no endurezcáis vuestro corazón como en el Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Hermanos, 40 años es muchísimo tiempo para que Dios esté disgustado con alguien. Es un castigo terrible que Dios esté disgustado con alguien por 40 años. Que creo que aún ahí la misericordia de Dios estaba allí, porque el disgusto de Dios rompería a cualquier persona, lo quebraría, pero Dios estuvo disgustado 40 años. ¿Qué es la vida? ¿Cuánto tiempo podemos vivir nosotros? Si decimos que alguien puede llegar a vivir 150 años, 40 años, como quiera, es muchísimo. Y para muchos es la mitad de una vida, o es su vida completa, 40 años. Es terrible la sentencia de Dios, 40 años disgustado con el pueblo por ser un pueblo rebelde y contumaz. Aún así, en este pasaje, aunque pareciera negativo, Dios no rompe su pacto, es un pasaje positivo. Dios sigue sosteniendo a su pueblo a pesar de que esté enojado con su pueblo, ¿verdad? Es como los que somos padres, en alguna ocasión nos hemos enojado con nuestros hijos, pero no les decimos que ya no les vamos a dar de comer, no los corremos de nuestras casas, no les quitamos el techo o el abrigo. Podemos estar disgustados con nuestros hijos, pero aún dentro del disgusto con ellos,
al estar creados a la imagen de Dios, tenemos esta compasión por nuestros hijos. No rompemos el pacto, no dejan de ser nuestros hijos, lo siguen siendo, los seguimos amando, pero puede haber disgusto para con ellos. Asimismo, Dios no los destruye, pero los deja andar extraviados. Y esto no es una amenaza, es una disciplina divina. Dios es misericordioso y muchas veces pasa por alto nuestra falta de conformidad a su ley. Según estas promesas declaradas al género humano en el pacto de la gracia. Pero la tolerancia de Dios no es aprobación al pecado. La tolerancia de Dios tampoco significa que no pasa nada si hacemos las cosas como nosotros las imaginamos. Aquel que tiene más conocimiento de la palabra de Dios tiene más responsabilidad. Y el que no conoce de la palabra de Dios no está exento de la ley. La ley como quiera se aplica. La Escritura dice que Dios es inmutable. Su paciencia no anula su santidad y su gracia no elimina su gobierno. Ya lo hemos dicho hoy, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya dijimos de dónde viene esto, que Dios, el Señor Jesús, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es inmutable, Él no cambia. Ahora, hermanos, esta doctrina es una doctrina que se ha desarrollado últimamente, que la patrística no podemos encontrarla así como culto regulado o normativo, pero la patrística y la regulación bíblica del culto está presente en los dichos de los padres de la iglesia, porque como ya he dicho, es cierto que los padres no usaron categorías como regulador o normativo, pero sí compartían una convicción clara: la adoración debía ser gobernada por la escritura apostólica. Por ejemplo, Justino Mártir describe un culto sencillo: lectura de la palabra, oración y sacramentos. También lo mencioné en la ocasión pasada, hermanos, que una de las cosas que caracteriza un servicio que honra a Dios y que está establecido por Dios, y algo de lo cual muchas iglesias hoy se han desviado, es la participación dominical de la mesa del Señor. El Señor ha mandado expresamente que se participe de la Santa Cena cada día que nosotros nos reunimos a celebrar su resurrección. Pero hoy hay iglesias que una vez al mes lo hacen, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. Y sin embargo, el Señor, vemos que en la Escritura, en los Hechos, en los Corintios, vemos que la participación del sacramento era algo sumamente importante y que también hay 2 elementos en estos: el vino y el pan, aunque muchos han cambiado el vino por jugo, que también es algo aberrante, porque Dios no ha ordenado usar jugo, ha ordenado que se use vino y se use pan. Entonces todo esto tiene que ver con la adoración regulada por Dios. Entonces debe de haber lectura de la palabra, oración y sacramentos, por lo menos. Ya mencionábamos nosotros una lista de 5 cosas que debería de haber, pero los padres de la iglesia están en consenso con esta idea. Tertuliano rechaza innovaciones no apostólicas. San Agustín de Hipona advierte contra atar la conciencia más allá de las escrituras. Entonces ellos, aunque no formularon el principio regulador, en espíritu lo vivían, haciendo justicia a que solamente lo que estaba determinado en la palabra de Dios fuese usado para el culto, conforme a la sabiduría también que Dios ha dado a aquellos que presiden. Ahora, los reformadores ingleses, respecto al principio regulador sin extremos, especialmente Tomás Cranmer, aquel que fue el arquitecto de el libro de oración común que tenemos hoy nosotros, el de 1662, recibieron esta herencia y la desarrollaron sin caer en la rigidez puritana. Cranmer no abolió el culto para que no hubiese creatividad, sino que la limitó a lo que dice la palabra de Dios. No dejó espacio para que se improvisara doctrinalmente. Nuestros servicios están ordenados, ajustados. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. ¿Qué es? Los salmos ordenados para que el pueblo de Dios participe de la adoración. Porque en esta era no hay un sacerdote
en el sentido del Antiguo Testamento. No lo hay. Y si no lo hay, el pueblo tiene que participar de la adoración. Cuando el pueblo no participa de la adoración, entonces hay una especie de sacerdocio en ese momento, porque tiene que haber alguien mediando. Pero aquí no es así. O al menos la idea anglicana no es esa, es que el pueblo participe de la adoración regulada por la palabra de Dios y ordenada. Entonces no se deja espacio para improvisar doctrinalmente. Tomás Cranmer encerró la adoración dentro de la palabra. El libro de oración común no es un ejercicio normativo de la libertad, sino un acto de obediencia regulada. Aquí podemos ver el equilibrio anglicano clásico, el principio regulador de los elementos, que he dicho siempre, hermanos, que esto no es un altar, es una mesa. La podemos quitar y podemos comer encima de ella porque es una mesa y se usa para poner los elementos del sacramento. La escritura que nos representa a nosotros y algunas confesiones de fe que nosotros profesamos, pero sigue siendo una mesa, no sacrificamos a nadie allí. Solamente hay un sacrificio que ha sido ofrecido una vez y para siempre. No hay sacrificio. Ya no hay más. Sería inútil que hiciéramos nosotros eso. Dios lo desecharía sin lugar a dudas. Porque ¿qué sacrificio podríamos ofrecer nosotros a Dios? Ahora, hermanos, también esta idea, yo no la digo para que vayamos con la espada desenvainada y queramos cortar la cabeza de quienes no se ajustan a lo que creemos nosotros. Debemos hacerlo en el sentido del amor y de la calidad para otros cristianos. Tenemos diálogo con otras denominaciones, claro, tenemos diálogo con otras denominaciones. Reconocemos con gozo que muchos que no son anglicanos son nuestros hermanos en la fe. Damos gloria a Dios por ello. Oramos por ellos. Queremos tener comunión con ellos, porque la iglesia es una iglesia. Porque la iglesia no son muchas, sino somos muchos miembros, pero la iglesia es una sola. Como lo decimos, santa, católica. ¿Qué significa católica? Que es universal, que no le pertenece a nadie, que es diferente a lo que era el judaísmo. En el judaísmo solamente podías ser judío si tenías la sangre o te convertías al pueblo. Pero la religión católica o universal engloba a todos los pueblos, naciones y lenguas. Entonces, sería sectario de mi parte decir, no, nosotros los anglicanos somos el único pueblo de Dios. Quien lo diga debería avergonzarse, porque somos un solo pueblo en Cristo. Confesamos un mismo Dios, un mismo bautismo, una misma fe. Esto es, entonces, aquellos que operan bajo el principio normativo y son verdaderamente salvos, lo son por gracia, lo son por la fe, no lo son por sus actos, no lo son por sus obras. Nuestra diferencia no está en el Evangelio, sino cómo el Evangelio gobierna y regula nuestra adoración. Por eso este tipo de sermones, hermanos, es para que nosotros nos enfoquemos a adorar a Dios correctamente. Y si de alguna manera podemos influir en nuestros hermanos, que lo hagamos, pero de manera decente, con amor hacia ellos. Porque no estamos negando la salvación de estos hermanos nuestros, porque no estamos rompiendo la comunión, no la podemos romper para empezar. Aunque nosotros queramos, no la podemos romper, porque es la sangre de Cristo derramada sobre el pueblo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de una denominación, no de un grupo en particular, no de quienes se creen más santos, no de quienes intentan de alguna manera percibirse más santos, sino he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creemos que Dios debe ser adorado conforme a su palabra revelada. Entonces, creemos eso. Hermanos queridos, hermanos muy amados, el Salmo 95 nos deja una exhortación viva y actual. Si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz. La adoración verdadera no solamente es cantar, sino es oír y es obedecer. Dios no solo busca adoradores sinceros, sino adoradores que no endurezcan su corazón. Así que si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no hagáis como nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Ellos están puestos allí para ser ejemplo a nosotros, no para que hagamos escarnio de sus vidas, sino para que sean ejemplo de nosotros. Como Nadab y Abiú, que murieron por ofrecer incienso extraño, fuego extraño a Dios. No están allí para que nosotros hagamos escarnio de ellos o nos burlemos de otros. Están allí para apelar a nuestra conciencia. Ellos también están allí para lo mismo, como Moisés, que no entró a la tierra prometida. No está allí para que nosotros podamos decir, igual Moisés era pecador. Está allí para que no endurezcamos nuestro corazón. Este salmo también está aquí, no solamente para recordarnos el pecado y el disgusto de Dios con el pueblo por 40 años, sino está aquí para advertirnos que hemos de hacerlo de manera correcta. El Evangelio de la gracia de Dios es maravilloso para con nosotros. Es amplio, vasto y concreto. Y termino con eso, hermanos, porque en el próximo sermón veremos las consecuencias prácticas de ignorar estos principios y cómo el culto puede deformarse inclusive con buenas intenciones. Amén. Oremos. Padre bueno y misericordioso, en este momento, Señor, oramos a ti porque eres nuestra razón de este servicio, porque te honramos a ti, Señor. Y reconocemos, Padre, que aún, Señor, teniendo esta doctrina y esta teología, hemos errado en algunas ocasiones y nos hemos desviado de tus caminos. Y reconocemos, Señor, que no adoramos de la manera más perfecta, pero estamos aquí, Señor, para poder reconocer primeramente que hemos errado. Y en segundo lugar, Señor, para rogarte que tengas misericordia de nosotros y nos lleves cada día, Señor, a una relación más profunda en lo personal, a cada uno de mis hermanos, pero también como iglesia, también como congregación, y que podamos dar tu nombre a conocer a todos aquellos, Padre, que están lejos hoy de las promesas de tu pacto. Ten misericordia de nuestro pueblo, ten misericordia de nuestra nación. Apiádate de nosotros, oh Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.